Entonces, pues para empezar quería traer esta imagen. La idea pues es hablar que cada uno compra los vestidos de acuerdo con su talla, de acuerdo con sus gustos y buscar que todos nos pongamos el mismo vestido, el mismo traje, que es lo que muchas veces hacemos en la medicina, pues puede que no sea del todo tan agradable y lo ideal sería que definitivamente vayamos hacia un tratamiento personalizado, de tal manera que todos quedemos con la pinta que nos gusta y que los desenlaces sean los mejores para cada paciente. Acá les traigo 4 escenarios clínicos. Hay una pregunta después de los 4 escenarios clínicos, son breves. Acá tenemos a María. María tiene 63 años y llega a nuestro hospital ya hace como unos 8 años por una glomerulonefritis rápidamente progresiva con 8,3 de creatinina y se confirma que tiene una vasculitis pausinmune, MPO positivo. Después tenemos a Ana. Ana tiene 64 años, también llega con clínica de rápidamente progresiva, con creatinina de 3,4, tenía otomastoiditis, compromiso de línea media y se confirma una vasculitis pausinmune, pero PR3 positivo. Acá está Juana. Juana tiene 22 años cuando la conocemos, llegó con rápidamente progresiva, creatinina 3 y se documentó una glomerulonefritis necrosante, MPO positivo. Y finalmente tenemos a Carlos. Carlos tiene 70 años, rápidamente progresiva, 8 de creatinina, MPO positivo. Todos índice de fibrosis y atrofia menor al 50%. Entonces quería preguntarles ¿qué esquema escogerían para María como primera línea de tratamiento? Si alguno tiene en sus celulares la respuesta, contéstenla. Y si no, pues vamos a continuar. Bueno, ¿la tienes, Cris? ¿Salió algo? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces les quiero mostrar con esto 4 escenarios clínicos en los cuales comparten el síndrome glomerular de glomerulonefritis rápidamente progresiva con diferentes valores de creatinina, diferentes edades y diferente género. El fenotipo en las vasculitis es algo que es muy importante. Hoy en día pues ya no hablamos de Wegener, etcétera, sino hablamos del fenotipo de la vasculitis y hablamos del serotipo de la vasculitis. Entonces, pues acá le pongo el fenotipo. Esto me puse a buscar en una lista grandísima de biopsias que tenemos y no encontré tantos PR3 en la lista de biopsias, pero sí MPO encontramos muchísimos. Las presentaciones clínicas les mostré la fácil, les pongo fácil entre comillas, que sería la rápidamente progresiva, y la nefritis, o sea, la presencia de hematuria, proteinuria con tasa de filtración glomerular normal, pero tenemos unos escenarios que los planteo acá como difíciles, porque son esos pacientes los que puede que no pensemos que tengan una vasculitis y nos están pasando, como son aquellos pacientes que pueden tener enfermedad renal crónica o como un lento ascenso de la creatinina, hematuria, proteinuria, que uno dice, bueno, esto parece progresión de la enfermedad y que están descritos así en la literatura. Y los pacientes con los ANCA negativos, esos son los difíciles, estos son los fáciles. Cuando uno ama las vasculitis, creo que vemos vasculitis en todas partes, toda persona que tenga creatinina alta y por ahí una hematuria, y decimos el que parezca que tenga cáncer, que no se lo encontremos, ese paciente seguramente tenga una vasculitis. Este año tenemos las recomendaciones CADIGO, pues están fresquitas y dicen perfecto, si usted está sospechando en su paciente una vasculitis, hágale unos ANCA, idealmente por ELISA, pues en Bogotá tenemos, si no tenemos ELISA, pues hagámosle IFI. Si no hay contraindicación para la biopsia, biópselo. Si la presentación clínica no es, la sospecha de una vasculitis secundaria es baja, acá dicen envía a su paciente a un centro que sea experto en rápidamente progresiva y no se demore, no espere la biopsia. Si su sospecha es alta, inicie tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el tratamiento? Dependerá. Nosotros sabemos que si nuestro órgano está enfermo, ya estamos en un escenario que es crítico, es un paciente que ya tiene una vasculitis severa. Si el paciente tiene creatinina más de 4, ya estamos en el escenario en el cual hay amenaza de la vida del paciente o amenaza de la vida del órgano.
Entonces, esos escenarios son los que vemos generalmente los nefrólogos. Los que ven los reumatólogos probablemente estén más de este lado y por eso es que nosotros, pues acá ustedes no van a escuchar que vayamos a hablar del metotrexate, por ejemplo, porque nos vamos a enfocar en los pacientes que tienen compromiso severo. ¿Qué tenemos para el tratamiento? Por fortuna, cada vez en nuestro país, en este momento tenemos más cosas con limitaciones de acceso, sí, pero cada vez tenemos más cosas para el tratamiento. El tiempo en el cual están evaluados los estudios generalmente es a 6 meses. Acá tenemos el armamentario terapéutico, salvo Avacopan, que no contamos con él en nuestro país, para la inducción de la remisión, que es la primera fase del tratamiento en nuestros pacientes. Y esto es como lo primero que quiero que quede en la mente de todos con respecto al tratamiento, y es el gran cambio que hubo en el manejo de los esteroides a partir del Pexivas publicado en el 2020. A partir del Pexivas, que ojalá lo veamos en membranosa, creo que en membranosa, en focal y segmentaria, en cambios mínimos estamos en deuda de dosis reducidas de esteroide, porque sabemos que los esteroides tienen un perfil de eventos adversos bastante grande. Eventos relacionados con el hueso, hipertensión, diabetes, obesidad, infecciones. Por fortuna, en lupus y en vasculitis ya contamos con estos resultados. Las dosis de metilprednisolona de 250 a máximo 1 gramo. Yo desde el Pexivas creo que ya casi a nadie le pongo 1 gramo día. Y pues la recomendación es máximo 3 gramos, nada de 1 gramo por una semana. Y luego prednisolona, ¿en qué esquema? Para la mayoría de los pacientes podríamos irnos con el esquema de dosis reducida usado en el estudio Pexivas, que es el que tienen acá. Yo tengo la foto en mi celular y ahí lo miro, y a todos los pacientes cuando hacemos el egreso hospitalario le dejamos cuál va a ser el plan de descenso del esteroide. Miren ustedes, a la semana 2 el paciente ya tiene la mitad de la dosis, ¿sí? No 1 miligramo kilo de aquí hasta que se acuerde y aquí a que consiga la cita de nuevo con el nefrólogo, porque eso es una dosis más alta de esteroide. Y ya lo vemos también en IgA, por ejemplo. Las infecciones están directamente relacionadas con la dosis acumulada de esteroide, que es un término con el cual no estamos tan familiarizados como si estamos familiarizados en ciclofosfamida. En prednisolona nadie lleva la cuenta de la dosis acumulada de esteroide. 60% menos de dosis acumulada a los 6 meses. Y luego nos dicen, bueno, pero ella tiene que ir con alguien. Esto, a diferencia de las CAIGO anteriores, mismo número de recomendación, ciclofosfamida o rituximab, es decir, en orden diferente. Ahora es rituximab o ciclofosfamida. La recomendación es la misma. La literatura que soporta esta recomendación son los mismos estudios clínicos, es decir, el RITUS-VAS y el RAVE, que fueron publicados en el 2010. De ahí para acá han salido experiencias, cohortes, pero no otros clinical trials. Entonces, tener precaución importante en los pacientes con enfermedad renal severa, creatinina más de 4, porque esos pacientes tienen datos limitados, o sea, no hay datos de clinical trials. La ciclofosfamida, nuestra mejor amiga, el estudio que soportó su uso es este, que es el estudio Cyclops, que comparó IV contra oral. Estas son las tasas de remisión, endovenoso 88%, pero con una tasa de recaídas mayor, pero la mitad de la dosis acumulada. La oral 16 gramos, la endovenosa 8.2 gramos. Si hay más recaídas, pero ¿qué pasa? ¿A 10 años hubo diferencia? A 10 años no hubo diferencia, sí hubo diferencia en la tasa de recaída, pero no en la supervivencia renal. Entonces, si esta estrategia tiene no tiene diferencias en función renal, pero sí más tasa de infecciones, pues probablemente sea una mejor opción usar la endovenosa que la oral, porque vamos a tener menos infecciones. Y luego aparece el rituximab, yo lo dejé en el mismo orden de la guía anterior. El rituximab, pues sus 2 grandes estudios, como les mencionaba, son el RAVE y el RITUX-VAS. El RAVE, miren ustedes, la tasa de filtración glomerular promedio era 54 y 69. No se parece tanto a los 4 escenarios que les puse inicialmente. La tasa de remisión fue 64 y 53%.
y la respuesta en recaída sí fue mejor con rituximab. Bueno, este estudio es un estudio de no inferioridad, encontró que efectivamente Rituxi no es inferior que ciclofosfamida, pero tampoco fue diferente de eventos adversos. Bueno, y el otro es el RITUXVAX. El RITUXVAX es un estudio de 44 pacientes. Uno dice, ¿pero qué es esa cosa tan chiquita? Pues las vasculitis realmente son enfermedades raras. Lo que pasa es que si estamos en centros de referencia, pues vamos a ver vasculitis todos los días. Pero las vasculitis son enfermedades raras. ¿Qué encontraron? ¿Ellos qué hicieron? Pusieron rituximab 0, rituximab cada semana y hasta las 4 semanas, o sea, 4 dosis de Rituxi y ciclo en la dosis 0 y en la dosis 3. ¿Listo? En la dosis 0 y en la 2. Entonces, no se fueron solos, estos pacientes están más enfermos. Y acá lo combinaron. Eso es una cosa súper importante a la hora de tomar las decisiones en el tratamiento. Encontraron que no había diferencias en alcanzar la remisión y tampoco hubo diferencias en eventos adversos que concluyen que no es inferior. Y acá, este es un estudio interesante que está publicado en el 2019. Este estudio no es un clinical trial, es un estudio retrospectivo que compararon contra la cohorte EUVAS y este estudio incluyó 66 pacientes. El desenlace era vivas 0 a 6 meses y lo alcanzaron en el 94% de los pacientes. ¿Qué hicieron? Pusieron rituximab, 1 gramo cada 15, que es el esquema de AR, el otro es el esquema de linfoma, y pusieron ciclofosfamida en la dosis 0, en la dosis 2, hasta ahí vamos muy parecidos al RITUXVAX, y dejaron 4 dosis adicionales de ciclofosfamida de 500 miligramos. ¿Cuánto usaron de Rituxi en total? 2 gramos, ciclo 3 gramos y dosis acumulada de esteroide 4.2 gramos, que sí siento que todavía es muy alta. Tuvieron muy buenas tasas de respuesta y supervivencia renal y el paciente a 5 años, con unos buenos HRs de mortalidad. Entonces, este me pareció muy interesante, lo revisamos hace poco con uno de mis fellows. Si bien es de hace 5 años, creo que no ha tenido tanta penetrancia, pero es muy interesante. Entonces, hasta acá, ¿qué nos recomiendan las guías? A quienes ponerles Rituxi en primera línea. Niños y adolescentes, en aquellos en los cuales la fertilidad pues sea un temor, adultos con fragilidad, cuando queremos ahorrar esteroides, en recaídas sí la evidencia es mucho más fuerte a favor de rituximab, y en los pacientes PR3. En los PR3, ¿por qué? Porque los PR3 tienen más probabilidad de recaer en el tiempo. Yo le sumaría acá, no tengo ningún conflicto de intereses, pero en nuestro sistema de salud, donde a veces es tan difícil lograr la inducción de un paciente, ponerles las 10 dosis de ciclofosfamida, uno sufre con lograrlas porque no hay autorización. A veces en esos pacientes que uno necesita inducir rápido, yo en 3 semanas lo tengo con inducción con rituximab. Entonces, a veces esa traba administrativa que uno tiene, pues la pudiera amenguar un poco con rituximab. Si yo tengo dificultades para conseguir rituximab, tengo ciclo, pero mi primera línea de manejo es ciclofosfamida, y en casos de creatinina más de 4, yo prefiero seguir con primera línea ciclofosfamida. Y acá tenemos el doctor Quintana, sí, pues seguramente usa Avacopan, yo lo veo en las películas, en las películas del New England, y algún día pues ojalá lo podamos tener. Es un medicamento que tiene un mecanismo de acción muy interesante, el complemento pues que nos gusta tanto, ¿cierto, doctora Adri? Está muy implicado en esto y es un inhibidor oral del C5A. Tiene, pues este es el estudio que no es inferior a 26 semanas, fue superior en remisión sostenida, como lo vemos acá comparado con prednisolona. Entonces es por eso que dentro de las recomendaciones que hay para Avacopan está para inducción de remisión en pacientes tratados con ciclo o rituximab, no es solo, y en aquellos pacientes que necesitemos ahorrar esteroides. Entonces, cada vez nuestros pacientes son más comórbidos y mucho diabético, probablemente pues esta sea una muy buena opción.
Y esto es lo que nos traen las guías con respecto a las diferentes dosis. Acá aparece micofenolato. Micofenolato tiene un estudio que se llama el MAISIC. Micofenolato, pues como estrategia de inducción como en pacientes que estén como no tan enfermos del riñón. Bueno, para los demás, pues acá tenemos oral, endovenosa, Rituxi con el esquema de linfoma o Rituxi con la dosis de AR 1 gramo cada 15 en severos pegadito a la ciclofosfamida. Y el recambio plasmático terapéutico, acá nos podemos quedar toda la tarde discutiendo si plasmaféresis o no. Después del Pexivas, el Pexivas yo personalmente lo aspiré mucho tiempo desde que salió su protocolo en el 2014, porque era a ver si podíamos empezar más temprano la plasmaféresis y eso cambiar el desenlace de nuestros pacientes. El estudio dice que no hubo diferencia, críticas muchas, porque no todos tenían biopsia renal, entonces puede que le estuviéramos haciendo a crónicos, que nunca íbamos a salir de diálisis, así le hiciéramos 15 días de plasmaféresis, pero es un estudio, el Pexivas es un estudio muy bien hecho y no logró encontrar diferencias. Entonces, a mí cuando sale esta recomendación de las CAIGO del 2024 me dejó un poquito, sí, porque dice considere iniciarla en aquellos que tengan más de 3,4 de creatinina, que fue el criterio de inclusión. Considere, la palabra considere es otra palabra de la cual podemos hablar muchas horas. Por ahora, pues para pacientes con doble positividad ANCA y antimembrana basal glomerular, es el escenario en el cual no tenemos mayor discusión y lo vamos a usar. En el de más de 3,4 podemos discutirlo. ¿Listo? Este es el Pexivas y, ojo, en aquellos pacientes que tienen mucha cronicidad, no lo inmunosuprima, si el compromiso es solo renal. Bueno, las vasculitis son enfermedades sistémicas, pero cuando su manifestación es exclusivamente renal y usted ya le buscó y no hay por otro lado, el riesgo de la inmunosupresión puede que sea mayor. Entonces, con precaución, podemos usar el score renal distopatológico a la hora de tomar decisiones o podemos hacer como esos trials de dele 3 meses y si su paciente 3 meses después de estar en diálisis no arranca y no tiene actividad en otro sistema, probablemente sea mejor empezar a quitar esa inmunosupresión. ¿Por qué? Esto es lo que siempre decimos, nos encanta inmunosuprimir, pero ojo, porque la causa más frecuente de mortalidad de estos pacientes son las infecciones. Entonces, perfecto, remisión completa, pero se nos muere infectado. Entonces, la cirugía fue todo un éxito, pero el paciente se murió, que no nos pase, por favor. Y a la hora del mantenimiento, yo digo que a la hora del mantenimiento sí ya está un poco más claro. Estos son los estudios en mantenimiento. El MAINRITZAN 1 pues dejó a azatioprina porque efectivamente MAINRITZAN 1 dijo sí, rituximab es mejor que azatioprina. ¿Listo? En efectividad. Luego viene MAINRITZAN 2 donde nos dice, bueno, y si ponemos el rituximab por dosis escalonada según CD19 y según ANCA y ahorramos un montón de rituximab, le fue bien. Luego sale MAINRITZAN 3 y finalmente Ritazarem, y hay un estudio que no les traje que salió publicado el año pasado donde tomaron los pacientes que lograron de todos estos estudios y los siguieron y nos dijeron, bueno, deje la dosis fija que parece ser la que mejor le va. Yo frente a eso todavía tengo mis dudas, no tengo dudas con Rituxi en mantenimiento, ese sí no me genera muchas dudas porque los clinical trials muestran que sí. Y este es un metaanálisis reciente donde parece la estrategia pues, con mejores desenlaces para disminuir la tasa de recaída menor y recaída mayor en el mantenimiento de las vasculitis ANCA, rituximab. Con nuestra duda económica que siempre tenemos en nuestro equipo, hicimos este estudio, este es un estudio de costos para Colombia, evaluando las diferentes estrategias de mantenimiento en rituximab. Pusimos el azul, es azatioprina, entonces en la X tienen los qualis y en las Y tienen el precio. Acá está azatioprina, o sea, regulimbis en efectividad,
¿sí? Más barata. Y acá tenemos Rituxi con dosis fija versus Rituxi con dosis escalonada. En nuestro estudio, Rituxi a dosis escalonada fue la estrategia más costo ahorradora. Nosotros, pues varios de los acá presentes nos ayudaron en el Delphi que hicimos a la hora de, pues, de hacer todo el modelo y modelamos todo, cuánto costaba el CD19, cuánto costaban los ANCA. Ahí uno no modela cuánto se demora en traerme los ANCAs y cuánto se demora en traerme los CD19, ese es el pedacito de la vida real que nos falta, pero pues es algo que yo sí pues creo que debemos verlo con la realidad de nuestro sistema actual. Sabemos que la negatividad, o sea, el hecho de que persistan negativos los CD19 y los ANCA hace que, o sea, eso tiene un buen valor predictivo negativo. Lamentablemente el valor predictivo positivo no es tan bueno. Entonces ahí es como uno dice, bueno, yo quisiera algo que tuviera un mejor valor predictivo positivo, porque si yo estoy esperando y a la hora que me toque rescatarle no me llega rápido el rituximab, puede que me haga una recaída severa. Entonces, pues ahí estamos en esas dudas. Recuerden siempre, causa más frecuente de mortalidad las infecciones, principalmente respiratorias, y tener a sus pacientes vacunados. Bueno, vacunación influenza, neumococo 13, neumococo 23 y neumocistosis. Bueno, esas profilaxis siempre deben ir. En caso de rituximab, pues adicionalmente evaluar si requiere algo más como para hepatitis B. Bacterias, hongos, virus, las más frecuentes las bacterias. Y entonces les cuento qué hicimos con nuestras pacientes. Entonces a María recibió inicialmente esteroide más ciclofosfamida, no mejoraba, finalmente se rescató, salió de diálisis, pasó al programa de prediálisis y estuvo en prediálisis como 2 años hasta que terminó el mantenimiento y ya actualmente está fuera de diálisis con una creatinina de 1,5. Ana, de 64 años, esta paciente estuvo muy enferma, hemorragia alveolar, muy enferma. Le dimos ciclofosfamida, esto fue hace unos 5 años tal vez, rituximab, y luego la paciente se iba del país y no aceptó seguir el mantenimiento con Rituxi y se fue con azatioprina. Juana tiene 22 años, no se llama Juana, tiene otro nombre, no se mejoró, le dimos esteroide, ciclofosfamida, esteroide, rituximab, la enfermedad renal progresó porque no era muy adherente, diálisis, estuvo en diálisis y la trasplantamos hace un mes. Y Carlos tiene 70 años, poca cronicidad, esteroide, ciclofosfamida, no respuesta, estamos en rituximab, está en diálisis, arrancó a orinar, pero todavía no le alcanza para salir de diálisis. Y este, que se parece más a Carlos, que es el paciente adulto mayor, es una de estas revisiones que salen en CHASEN recientemente, donde nos dice, bueno, en los pacientes con fragilidad, que lo preguntaban hace un momento en el caso de la membranosa, ¿qué hacer? Entonces, evalúe el ANCA Renal Risk Score y con eso, pues, de acuerdo a la actividad de la enfermedad, ponen para los pacientes frágiles como primera línea rituximab y glucocorticoides, o avacopan o la ciclofosfamida, y definir el recambio plasmático. Ajuste según la fragilidad, ajuste las dosis de sus pacientes y también adapte el esquema al riesgo de recaída, porque los pacientes con MPO, que sabemos que son los que más comprometen el riñón, esos pacientes tienen menos probabilidad de recaer, mientras que los PR3 sí tienen una alta probabilidad de recaída. Estas son mis conclusiones para terminar. Reducción de dosis de glucocorticoides urgente, ya dosis alta poco. Ciclofosfamida sigue siendo una herramienta terapéutica eficaz para el manejo de las vasculitis ANCA. Rituxi es eficaz en inducción y es la mejor estrategia en mantenimiento, permite reducir la exposición a esteroides. En compromiso renal severo, creatinina más de 4, tenga cuidado, no deje el Rituxi solo. Si definitivamente lo quiere usar, llévelo con ciclofosfamida, y la medicina de precisión es clave.